¿Será que todo el mundo va a ser salvo? ¿Cuántos se salvarán y podrán vivir eternamente? Hace unos años atrás escuché un canto en francés que decía: no importa lo que hagas, no importa si eres esto o lo demás, al final, nous tous nous irons au paradis. Todos nosotros vamos a ir al paraíso. Era una canción para reírse, para hacer ver que la vida, no importa cómo se la viva, hará que finalmente todos estemos en el reino de los cielos. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y en esta serie que nosotros haremos o daremos, vamos a considerar cómo ser salvos. Pero lo vamos a hacer a través del Evangelio en sombras, es decir, a través de los antiguos rituales del templo de Israel. Porque Dios reveló el Evangelio ya a los antiguos, pero mediante figuras, mediante ilustraciones que ellos debían representar con sacrificios de animales, etc. De manera que nosotros vamos a ver en esta serie cómo ser salvos, el Evangelio en sombra. Les voy a ir dando un testimonio de cómo Dios me guió para estudiar estos temas. El Evangelio que Dios reveló a los antiguos israelitas es maravilloso, está lleno de significado. Cuanto más los comprendemos a la luz de los Evangelios, más admiramos la sabiduría de Dios y la anticipación divina a su plan de salvación. Recuerdo cuando tenía 12 años y con cierta timidez les dije a mis padres que pensaba en lo futuro ser pastor, volcarme al ministerio pastoral. Me llamó la atención que mis padres me creyesen. Recuerdo la mirada reflexiva de ellos y me dijeron: a esa edad a menudo se toman las grandes decisiones de lo que se va a hacer en la vida. Bueno, sin embargo, ese año quise bautizarme y me vieron algo travieso y me dijeron que sería mejor que esperase un año más. A los 13 años, estando en un colegio secundario, me sorprendí al ver que aceptaron que fuese bautizado. Y luego de esa experiencia seguí creciendo poco a poco en mi conocimiento espiritual de la Biblia, hasta que hice la carrera de filosofía y la carrera de teología combinadas. Por supuesto, allí no tenía mucho tiempo para estudiar los temas que después iban a ser el motivo principal de mis investigaciones futuras. Pero me regalaron un libro, El Santuario y sus Servicios, poco antes de terminar mis estudios. Y al entrar a trabajar en un colegio secundario en Uruguay, decidí comenzar a estudiar ese libro. Quedé maravillado por el contenido. Era el libro de un tal Andreasen. Explicaba algo el ritual de sacrificios. Hasta lo subrayé y también lo resumí con la maquinita de escribir que se tenía en aquella época. Pero entonces pedí entrar al ministerio pastoral. Cuando me había graduado de filosofía y teología, me preguntaron si quería quedarme a enseñar. Les dije, no, yo quiero ser pastor. Pero mi mudanza la pusieron en ese colegio secundario en Uruguay
y debía enseñar un año historia y educación física, ni siquiera Biblia, aunque en la segunda parte del año me concedieron enseñar Biblia. Y era con el último año de ese colegio secundario. Los jóvenes eran bien inteligentes y de esos debates que tuve, aprendí muchísimo. Luego, a fuerza de insistir, entré en el ministerio pastoral y un pastor decidió orientarme con las siguientes palabras: tú tienes la cara de profesor, yo te voy a sacar la cara de profesor y te voy a poner una cara de pastor. No sabía yo qué cara tenía, pero él me veía así. Y me dijo: tienes que aprender de la gente, deja de estudiar, sal a conocer a la gente, a visitarla. En esa misma semana en que iniciaba mi ministerio, el presidente de la Asociación Uruguaya de los Adventistas del Séptimo Día me llamó a su oficina y me dijo: tienes que dedicar tiempo a estudiar porque ahora es cuando vas a poner el fundamento de tu carrera pastoral. Me pregunté a mí mismo: ¿a quién le hago caso? ¿Al pastor que me estaba orientando o al que era presidente de la asociación? Yo sentía la necesidad de darme con la gente, y era cierto, la necesidad de aprender también de las necesidades de la gente, porque si no comprendemos las necesidades de la gente, no vamos a estar en condiciones de llenar esas necesidades, de darles el alimento adecuado. 3 meses estuve visitando gentes, dando estudios bíblicos, una experiencia muy positiva. Pero después de esos 3 meses me dije: ahora voy a hacerle caso al presidente de la asociación. Y comencé a estudiar el Génesis. Pensé: voy a estudiar la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio hasta el final, sin dejar pasar un solo texto sin comprender. Estuve más o menos un año estudiando el libro del Génesis y llenando libretas. Me conseguí una enciclopedia en inglés que mandé encargar a los Estados Unidos y al mismo tiempo me compré toda la obra famosa de Kittel sobre teología del Nuevo Testamento. Y eso me ayudó muchísimo cuando iba investigando pasajes que quería conocer mejor, porque aunque era del Nuevo Testamento, comenzaban siempre partiendo del Antiguo Testamento y encontraba términos que se correspondían con lo que estaba estudiando del Génesis. Gasté más de un año en el libro de Éxodo. Luego en Levítico estuve 1 año y medio. Habré estado otro año estudiando el libro de Números y nunca terminé el libro de Deuteronomio. Para ese entonces había escrito muchas libretas con todo el ritual del santuario buscando conocer más. Y me había dado cuenta que era imposible abarcar la mente del infinito con solo 3 dedos de frente. Y ahora me interesé en preparar temas relacionados con las fiestas judías, con el santuario de Israel. Bueno, después de 4 años de estar en la obra pastoral, me llamaron para enseñar en nuestro colegio superior en Argentina. Recuerdo cuando una hermana me dijo: eso le pasa por estudiar tanto. Yo dedicaba gran parte de la mañana a estudiar y Dios me bendijo. Tuvimos muchos bautismos, di conferencias públicas y mi vida la repartí entre el aspecto
teórico y el aspecto práctico. Y eso enriqueció grandemente mi vida espiritual. Y preparé una serie de temas sobre las fiestas judías. Hasta me publicaron algún material en una revista titulada El Ministerio Adventista. Pero entonces pensé, yo quiero seguir profundizando más. Y para poder hacerlo voy a tener que ir a algún centro teológico importante. Y pensé en varios centros teológicos en Europa y en Estados Unidos. Y cuando finalmente, después de escribir a algunos lugares, recibí una carta de la Universidad de Estrasburgo, la Facultad Protestante de Estrasburgo, tuve una experiencia notable. Recuerdo cuando vine con la carta donde me aceptaban a condición de que pasara 3 exámenes. Llegué a mi casa, hice una oración y le dije al Señor, Señor, si quieres, tú puedes abrir todas las puertas. Pero si quieres también puedes cerrarlas. Yo voy a luchar con toda el alma para que las puertas se abran. Pero si quieres cerrarlas, tienes poder para hacerlo y me someteré a tu voluntad. Desde entonces nunca vi abrirse tantas puertas en mi ministerio. Las providencias de Dios que me guiaron a ir a la Universidad de Estrasburgo son muchísimas. Se las compartiré poco a poco en los siguientes temas que iré considerando. Aquí les mencionaré que la primera puerta que se abrió fue mi esposa. Cuando le dije el plan de vender todas las cosas y lanzarnos a la aventura, después de unos momentos de mirada reflexiva, suspiró y me dijo, bueno, si eso es lo que quieres hacer, iremos a la aventura. Luego mis padres me animaron a lanzarme a esa empresa de fe. Y Dios bendice toda empresa de fe. Pero comencemos con el tema de hoy hablando del pacto más extraordinario de la historia. Hay muchos pactos que hacen los hombres. Uno de los más comunes es el pacto del casamiento, la fidelidad, el acuerdo para vivir juntos durante la vida de cada uno. Hay otros pactos que se hacen entre naciones. Normalmente se busca hacer pactos entre iguales, pero el pacto más extraordinario de la historia es el que Dios hace con nosotros. Nosotros no podemos hacer ese pacto en igualdad con Dios, pero es un pacto de gracia, es un pacto de misericordia. Veamos una de las razones por las cuales Dios hizo un pacto con nosotros. Nosotros no somos confiables, debido al pecado en forma especial. Mentimos, robamos, somos infieles, tantas cosas como lo describe los 10 mandamientos. Lo más sorprendente es que Dios haya decidido hacer un pacto con un mundo pecador, porque no eligió Dios a gente perfecta para hacer ese pacto. Ya ese pacto de amor de Dios existía y sin que se sintiera que era un pacto, pero con seres pecadores como nosotros, seres no confiables, Dios decidió hacer un pacto. Cuando se busca en una empresa a alguien que pueda dirigirla, se busca un arreglo, pero se busca un arreglo con gente que esté en condiciones de llevar adelante esa empresa, alguien que sea confiable. Pero Dios hizo un pacto con gente no confiable. La razón por la que Dios hizo un pacto con gente no confiable
Dice Hebreos el capítulo 12, el versículo 2, en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Y en la profecía de Isaías 53, versículo 11 dice, verá el trabajo de su alma y quedará satisfecho. Hizo un pacto con gente no confiable para transformarla en gente confiable. Dios hace un pacto con nosotros, con sus hijos rebeldes, para tener el gozo, la satisfacción de ver el resultado de esas almas redimidas que le darán su gratitud por toda la eternidad. Para poder vencer, necesitamos volvernos, sin embargo, confiables ante el universo. ¿Y cómo podemos volvernos confiables? Bueno, tenemos que dejar de mentir. Tenemos que dejar de cometer adulterio, dejar de robar, dejar de matar, dejar de codiciar lo bueno de los demás, dejar de profanar el nombre de Dios, dejar de profanar su día como nuestro Creador y reconocerlo como nuestro Creador. Eso Dios requiere para que nos volvamos confiables y podamos recibir la herencia que nos quiere dar. Dios proclamó su ley o la ley de su pacto en el Sinaí. Los 10 mandamientos son la base del pacto que Dios quiere hacer con la humanidad. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es nuestro problema? Somos olvidadizos. Por eso en los mandamientos Dios dice, acuérdate del día de reposo, del sábado, para honrarlo. Acuérdate. Bueno, la solución, Deuteronomio 9, versículos 9 al 10, en el 5º libro de Moisés, leemos las tablas del pacto, berit en hebreo, que el Señor concertó con vosotros, escritas con el dedo de Dios. Para que no nos olvidemos, lo escribió, proclamó la ley de Dios como un poderoso parlante, diríamos hoy. El pueblo se asustó y al mismo tiempo la escribió con su propio dedo para que nadie a lo largo de los siglos y en toda la historia de la humanidad se atreviese a alterar lo que Dios escribió por sí mismo. Alguien se acercó una vez a Jesús y le preguntó, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Está en Mateo 19, versículos 16 al 21. Y Jesús le dijo que para ser confiable en el cielo debía guardar los mandamientos. Literalmente, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Para poder guardar los mandamientos después de haber sido desobedientes, se requería algo más que iba a formar parte también del pacto. Éxodo 24, versículo 8, Moisés les mostró la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Se requería un sacrificio, se requería que alguien pagase la culpa del pecado y de esa forma nos permitiera estar en condiciones de cumplir con las leyes del pacto. ¿Cómo puede el Señor hacernos confiables? En Isaías 65, el versículo 2 dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por camino equivocado en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi cara me provoca, dice el Señor. Y para poder vencer, para mantener el pacto en vigencia, se requiere la sangre del sacrificio, saldar las cuentas pasadas y al mismo tiempo que podamos recibir la gracia
de ese sacrificio de Dios mismo al permitir ese sacrificio. Necesitamos también aprender y practicarnos. El profeta Oseas en el capítulo 11, los versículos 3 al 4, dice: fui yo quien enseñé a caminar a Efraín. Efraín representaba la tribu mayor del pueblo del norte de Israel. ¿Cómo? Tomándolo por el brazo. Como los padres cuando enseñan a un niño a caminar y lo sostienen hasta que da unos pasitos y antes que caiga, lo toman otra vez. Con cuerdas de bondad los atraje, dice, con lazos de amor. Les hice levantar la mandíbula y me incliné para darles de comer. Más o menos como las mamás o los papás a los chiquitos cuando les dan de comer. Les ponen la comida en una cucharita y entonces dice, aquí viene un avioncito, se va acercando y el chico no quiere, pero de repente dice, se acerca el avioncito, le levanta la pera y ¡pum!, adentro. Así como los padres crían a sus pequeños, así también Dios nos enseña a caminar en sus veredas, nos enseña a caminar en sus leyes, en los principios de su reino. Estamos en constante necesidad de la gracia de Dios. El profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 23, dijo: oh Señor, reconozco que el hombre no es dueño de su camino, ni del que camina dirigir sus pasos. Y el Salmo 86, el versículo 11 dice: Señor, enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ese es un pacto de gracia, el que Dios hace con nosotros. Porque un padre que le enseña a caminar a su hijito, si de repente lo deja solo un momento y se cae, no la emprende contra la criatura a puntapiés o a golpes. No, lo hace con amor, esperando a que aprenda, a que se desarrolle. Así también Dios quiere que en nuestra vida vayamos avanzando de gloria en gloria para transformarnos a su misma imagen y semejanza. Quiere que crezcamos en el camino de la santidad, de la pureza de corazón, sin la cual nunca podremos ver al Señor. Y nos enseña y tiene paciencia con nosotros. No nos abandona porque de repente podamos tener alguna caída. Tendrá dolor, por supuesto, Dios, porque sabe el daño que eso nos produce a nosotros, pero con amor busca rescatarnos y redimirnos. En Isaías, el capítulo 2, los versículos 3, dice que al final vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios. Nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. ¿Por qué ir al monte del Eterno? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén, donde estaba el monte del Eterno, saldrá la palabra del Señor. La ley de Dios, la palabra de Dios estaba dentro del templo, especialmente en el mueble más sagrado, en el interior del templo, el arca del pacto, como se la llamó. En Deuteronomio 31, el versículo 9, se nos dice que el arca era el arca del Berit, es decir, el arca del pacto. Y en Éxodo 25, versículos 21 al 22, nos dice que era el arca del Edut, el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaba en su interior. El arca recibió el nombre de la ley. Las tablas del Edut, del testimonio, como veremos, y las tablas del Berit, del pacto. En Éxodo 38 y 21 y en Números 9:15 dice
que la tienda, el tabernáculo que Dios levantó en el desierto como el templo portátil del pueblo en su peregrinar hacia la tierra prometida, esa tienda fue llamada la tienda del Edud, la tienda del testimonio, digámoslo en nuestras palabras, la tienda de la ley, la tienda de los 10 mandamientos, la tienda del pacto también. Bueno, ese pacto está dentro de la Biblia, la ley de Dios está dentro de la Biblia. Por eso se llamó, a la Biblia se la llamó el testimonio, el Edud. Y en 2 Crónicas 23:11 y en Éxodo 24:7 se le llamó a la Biblia el libro del Berit, el libro del pacto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en la Biblia y todas las historias, todas las leyes emanan de esos 10 mandamientos. En Deuteronomio 10, el versículo 8, nosotros vemos que Dios eligió la tribu de Leví para llevar el arca del pacto del Señor, para ministrar ante Él y bendecir en su nombre. Así que Dios eligió la tribu de Leví con el propósito de que llevara la ley de Dios e instruyera al pueblo. La ley sigue en vigencia o caducó. Fue abolida la ley de Dios. Muchos dicen que fue abolida la ley de Dios, pero nosotros vamos al Apocalipsis y encontramos que al final de la era cristiana, en el fin del mundo, Apocalipsis 15:5, el apóstol Juan dice, miré y vi que se abrió el templo en el cielo, la tienda del testimonio. La misma ley que Dios escribió en el Sinaí está allá arriba en el cielo, en el templo verdadero, porque el de la tierra era una copia, una sombra, una figura, una parábola, una representación de ese templo que está en el cielo. En Apocalipsis 11:19, en la séptima y última trompeta, al concluir el cristianismo, dijo Juan, entonces fue abierto el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. En griego hay una sola palabra para decir tanto pacto como testimonio, mientras que en hebreo estaba la palabra berit, que significaba pacto, y edut, que significaba testimonio. En griego, diaseke podía ser interpretado o entendido como los dos términos. Por eso algunos traducen el arca de su pacto, otros traducen el arca de su testimonio. Y aquí quiero decirles algo, no toquemos los muebles del Señor. Algunos parecieran querer cambiar de ubicación los muebles del templo celestial en sus interpretaciones del Apocalipsis, que habla mucho del templo que está en el cielo. Algunos quieren cambiar los tiempos indicados en el cumplimiento de los rituales del Antiguo Testamento. No los cambiemos de lugar o cuarto en el templo celestial. El arca del pacto representaba al trono de Dios en el lugar santísimo. La experiencia de alguien en el antiguo Israel que tocó el arca del pacto y murió puede ser significativo aún para nosotros cuando buscamos interpretar los rituales del Antiguo Testamento. De esto vamos a hablar más adelante. En la tierra, el anticristo, aquel que buscaría ocupar el lugar de Cristo en forma impostora, dice Apocalipsis 13:6, abriría su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre y su templo y los que moran en el cielo. Sí, mis queridos amigos,
Hay un templo en el cielo. Hay quienes moran allí. ¿Quiénes son los que moran? Dios y los ángeles. Y allí está Cristo intercediendo por nosotros. Y hay un poder en la tierra que blasfema. Blasfemar significa pretender ocupar el lugar de Dios. Pero Dios quiere que nosotros nos dirijamos directamente a Dios en nombre de su Hijo en ese templo celestial. Y que la ley de Dios que está en ese templo se escriba en nuestros corazones para no blasfemar el nombre de Dios. Ese poder terrenal, ese anticristo, dice Daniel 7:25, iba a hablar palabras contra el Altísimo, contra el Dios del cielo. ¿Cómo? Tratando de cambiar los tiempos y la ley. Y una autoridad terrenal religiosa se implantó en medio del cristianismo y cambió la ley de Dios. Cuando comparamos el catecismo romano con la ley de Dios escrita en la Biblia, vemos las diferencias de forma clara y nítida. El lugar de su santuario, dice, de su templo fue arrojado por tierra, echó por tierra la verdad, Daniel 8:12. Todos tus mandamientos son verdad, dijo David. Eso equivale a decir echó por tierra los mandamientos de Dios. Y al mismo tiempo buscó que la gente procurase el perdón de los pecados mediante una intercesión terrenal. Nosotros debemos pedir perdón a Dios directamente de nuestros pecados. Solamente a Dios debemos abrir nuestra alma para confesarle nuestras faltas, creer en Él, creer que perdona, invocando el nombre de Jesús, y nos levantaremos en paz. Dentro de la historia de la iglesia adventista, especialmente en los comienzos, cuando descubrieron esa proyección del templo terrenal con el templo celestial, hubo quienes vieron eso, pero decidieron negarlo. Se hizo, cuenta Elena de White, cuánto se pudo por conmover su fe, la de nuestros pioneros. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca de la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el cielo, en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el cuarto mandamiento. Y por consiguiente se opusieron a esta verdad preciosa de la correspondencia entre la ley de Dios en el Sinaí y la ley de Dios que está en el arca del pacto en el Nuevo Testamento. Cristo había abierto la puerta o ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial. Y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía quitarlo. Bueno, al final de la historia de la humanidad, cuando se dé el juicio, los que no habrán sido transformados en gente confiable que guarda los mandamientos de Dios, serán juzgados como no confiables. Nos dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No entrará en ella, en la ciudad de Dios, ninguna cosa impura ni que cometa abominación o mentira. La gente confiable quedará fuera. Escribió el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, al capítulo 3 y el versículo 3, que la ley de Dios debe ser escrita
no con tinta, como cuando escribimos sobre un papel o sobre algún papiro en la época antigua o sobre algún otro medio de escritura, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Las tablas de la ley no tienen valor alguno a menos que el Espíritu de Dios escriba esa ley en nuestro corazón, en tablas de carne. Tomó el corazón como un símbolo de esas tablas que deben ser escritas en nuestro corazón. Y nos dice el Señor en la epístola a los Hebreos, el capítulo 13, los versículos 20 al 21. Y el Dios de paz, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo. Vemos aquí que hay un pacto que Dios hace con nosotros también en la era cristiana. Es el pacto eterno. Ese pacto estuvo representado por los sacrificios del Antiguo Testamento porque había que resolver el problema de la violación del pacto que se basaba en los 10 mandamientos. Al haber violado la ley de Dios en el mismo Edén, Adán y Eva necesitaban ahora de un sacrificio para cubrir sus faltas. Y dice el Génesis que los cubrió con pieles de animales. Y cuando nosotros vamos a la inauguración de la nación de Israel, vemos que Dios les indicó cumplir con la ley de Dios, pero eso no iba a servir de nada a menos que también les diese la sangre del pacto. Con Jesús, nuestro Señor, esa sangre del pacto se hizo eterna. Es un pacto eterno. Y gracias a ese don del cielo en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Querido amigo que me estás escuchando, yo quiero decirte que no estás solo en este mundo, a menos que decidas estar solo. Si quieres, puedes hacer un pacto con el Dios del cielo, con el Dios del universo. Si quieres, puedes hacer un pacto que no se romperá jamás mientras te aferres al poder divino que quiere hacerte triunfar. Todo el cielo ha sido organizado para rescatar a aquellos que están perdidos en este mundo. Tan solo deben hacer un pacto, comprometerse con Dios. Muchos no quieren comprometerse con nada. Viven solos, viven separados aún de sus familias. Quieren una libertad tal. Pero ¿y de qué sirve vivir solos? Por eso Dios quiere que nosotros tengamos comunión con todo el cielo. Dios quiere que nosotros podamos ser felices. Y sabe que el pecado arruina su creación, arruina su vida. Y quiere que tú puedas triunfar. Y por eso quiere hacer un pacto contigo en base al sacrificio del Hijo de Dios, para que estés en condiciones de guardar también los 10 mandamientos y tener una vida normal, una vida feliz, una vida soberana con relación al pecado. ¿Quieres realmente de corazón permitir que el Espíritu de Dios escriba esa ley en tu corazón? ¿Quieres realmente seguir el consejo del Señor, obedecer su palabra y triunfar en esta vida
y en la vida eterna. Yo te amonesto, junto conmigo ahora, que inclines tu rostro para pedirle al Señor que te ayude a hacer un pacto de triunfo con Él. Porque la vida del cristiano no es una vida que va de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Dios te enseñará, Dios te tomará de la mano, te enseñará a caminar, te dará el alimento espiritual de su palabra y triunfarás. Junto conmigo, inclina tu rostro ante el Dios del cielo. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, venimos a ti, Señor, porque sabemos que solos no podemos hacer nada. Nos hemos degradado por el pecado y necesitamos una ayuda externa. Una ayuda que venga de afuera, que venga del cielo. Tu ayuda omnipotente para poder triunfar, para volvernos confiables ante el universo y guardar tu ley. Perdona nuestros pecados. Confiamos en ti, Señor, y aceptamos este pacto que nos ofreces para poder estar ligados a ti con lazos que no serán jamás quebrantados, porque confiamos en ti y que tú nos dirigirás a la victoria eterna. En el nombre de Jesús. Amén.